Estimados amigos de este canal YouTube, ¿cómo les va? En un anterior video hice un comentario inicial sobre el cuarto gabinete del presidente Castillo. No nos da muchas luces ni muchas esperanzas de que podamos salir de esta crisis en la que nos encontramos. Pero ya van apareciendo algunos temas en particular que sean sostenibles. En los gabinetes anteriores, porque estuvo desde el principio, el ministro de Salud, el entonces ministro de Salud, el señor Ceballos, se destacaba dentro del espectro político proveniente de Perú Libre, en este caso dentro de los ministros cercanos personajes al presidente Castillo, se destacaba, digo, porque llegando a la cartera de salud, tuvo el buen criterio, tratándose de un tema de tremendo impacto humano, como es la salud y la vida, ¿no?, de mantener el equipo que el gobierno de transición del presidente Sagasti y el ministro Oscar Ugarte habían iniciado, habían implementado, equipo humano, equipo logístico, etcétera, para el proceso de vacunación. Y este buen criterio, esta buena lectura de lo que tenía que hacer el doctor Ceballos, exministro de Salud, permitió que el Perú avanzara como una política de Estado, no importando qué equipo o qué gobierno estaba, pero fundamentalmente con las mismas líneas directrices y con el mismo equipo humano que había iniciado el proceso de vacunación. Es decir, se puso al Perú por encima de intereses particulares de grupo que en otras circunstancias incluso podrían significar cambios naturales cuando un ministro ingresa con un nuevo gobierno. Fue muy bien considerado por toda la opinión pública. Aquí mismo en este canal hemos hablado en el balance de los primeros meses del gobierno del presidente Castillo, que probablemente uno de los pocos elementos positivos estaba en el tema de salud y particularmente en el proceso de vacunación. Además, el ministro Ceballos, el exministro Ceballos, había siempre tenido una ponderación en sus declaraciones y aun cuando manifestaba su apoyo al presidente, por supuesto, siempre se cuidaba de no entrar en estos dimes y diretes, en estas discusiones internas dentro del propio ámbito de Perú Libre o dentro del propio gabinete que se han producido en varias oportunidades a la luz pública. Un día antes de la juramentación del cuarto gabinete, el ministro Ceballos daba declaraciones y nada hacía presagiar que él iba a ser removido. Pero de pronto viene el anuncio del cuarto gabinete ante la inminencia de la juramentación de los ministros, y resulta que el ministro Ceballos ya había sido retirado, le había quitado la confianza y entró un nuevo ministro, el señor Hernán Condori. Entonces, lo primero que llama la atención es que si se trata de salir de una crisis política, pues hay que cambiar a los ministros que están contribuyendo a esa crisis política. Y el ministro Ceballos era alguien más bien que ayudaba al gobierno en el desempeño de su función en el sector salud con el comportamiento que he contado, manifestado. Entonces, no se entiende con un sentido lógico que el presidente saque a una de las piezas claves que por lo menos generaba en buena parte de la opinión pública una opinión favorable. Lo sacó. Y ahora vamos viendo con el transcurrir de los días que ese cambio no ha obedecido a un criterio de salud pública o no se ha pensado en la población que falta vacunarse o en los niños que tienen que estar vacunados para que reinicien clases presenciales este año. No han pensado en el sistema de salud pública, no, han pensado en una cuota política. Entonces aquí sí, ya hemos hablado que el gabinete en sí, desde mi punto de vista y de varios en el Perú, es un error. No va a ayudar a salir de la crisis. Tal vez dará un aliento, algún tiempo de aliento, pero claramente nace con problemas. Pero ahora vemos ya con detalle el perfil y el currículum del doctor Hernán Condori. Bueno,
no el doctor, el médico, doctor. Porque aquí también hay una cuestión que hay que señalar con toda claridad. En la legislación peruana y en los grados académicos que se otorga a nivel universitario, los profesionales de la medicina estudian varios años, mucho más que otras profesiones, y cuando salen, cuando terminan sus estudios de pregrado, son bachilleres en medicina. Cuando obtienen su título de médico cirujano en general, médico general, diríamos, ya no se llama así, médico cirujano. Ese es un título profesional, con eso se colegia. Pero también tienen que registrar la especialidad, que tienen que hacerlo. Académicamente sería unos estudios de segunda especialidad, así se llama, donde ya estudian si van a ser ginecólogos, psiquiatras, oftalmólogos, intensivistas, médicos infectólogos, etc. Bueno, resulta que el señor Hernán Condori está registrado en el colegio médico como médico general, no está registrada su especialidad. Sin embargo, él ejerce la medicina como médico gínico-obstetra. Y hay en las redes abundante información de todo lo que ofrece dentro de esa especialidad que aparentemente no tendría, porque no la habría certificado, ¿no? Que todos los médicos tienen sus capítulos por especialidades y eso el colegio médico también lo regula, lo vigila, porque si no, imagínense ustedes en manos de quién estaríamos. Bueno, declaraciones del colegio médico que señalan que él está registrado solamente como médico cirujano, de forma general. No acredita una especialidad, menos un doctorado, por si acaso. Por eso le digo, señor Hernán Condori. Muy bien. No, muy mal. Pero no es el único tema. Resulta que se sigue investigando, los periodistas hacen su trabajo de investigación, y ya empezamos a conocer más cosas. Resulta que el señor Condori se desempeñó, al parecer, por pocos días como director regional de salud en el gobierno regional de Junín, cuando era gobernador de Junín el señor Vladimir Cerrón. Y al parecer, vamos conociendo este tema, habría durado pocos días, supuestamente porque no tenía las características y el perfil para desarrollar esa tarea. Segundo. Tercero, por también denuncias periodísticas, el señor Condori mantiene una investigación fiscal contra él por supuestos delitos de función pública, en otra tarea que ha desarrollado. Además, ha sido uno de los voceros del uso irrestricto de la ivermectina. Hay varios, por cierto, de todos los colores políticos, ¿no? No es una característica, pero hay un detalle no menos importante. El señor Condori, actual ministro de Salud, tiene una investigación o una queja ante el Comité Ético del Colegio Médico por haber promovido un producto llamado agua arrocinada, producto que supuestamente sirve para combatir el envejecimiento. Miren ustedes, producto que no tiene ningún respaldo científico ni evidencia alguna, que él ha estado promoviendo, haciéndole propaganda, no sé qué otras cosas más. Incluso ya sigue la investigación y resulta que este producto está, entre comillas, calificado como un engaño, ¿no? Por organizaciones internacionales. Bueno, todos los temas que estoy planteando están en las redes, los pongo en condicional, siempre están sujetos a una verificación. Ya nos van dando una alerta tremenda, ¿no? La pandemia no ha terminado. Han fallecido más de 200.000 peruanos y millones se han contagiado. Todavía estamos con un nivel de vacunación con 3 dosis
que apenas está en el 20 y tantos % del universo que debe ponerse la tercera dosis. Con la segunda ya estamos en 80%. Estamos iniciando la vacunación de niños mayores de 5 años. Vendrá la vacunación para niños menores de 5 años y de repente el cuarto refuerzo para todos. Porque así es. Tenemos designado a un ministro de salud que actúa de esta manera y piensa de esta manera. ¿Qué problema? Y yo diría que falta de consideración del presidente Castillo para con todos los peruanos, para con la vida de los peruanos. Poner al máximo dirigente a nivel del sector salud pública a un personaje con semejantes ideas y el currículum resumido. Tiene que corregirse, pero nuevamente es que no se hace un control de calidad cuando se ponen nombres en la mesa. De repente sí se hace y a pesar de eso se toman estas decisiones, lo cual sería doblemente negativo. ¿Cómo es posible que se tomen estas decisiones de esta manera? No lo entiendo, no lo admito, no hay forma de defender. Como ha dicho el exministro Oscar Ugarte, es el producto de poner al ministerio y al sector salud como parte de un botín o una repartija política. En adición a lo que ya significó en algún momento el Ministerio de Educación como parte de una repartija sindical. Educación y salud son dos elementos que en la campaña electoral el entonces candidato Castillo se ufanaba que iba a darle prioridad, que iba a duplicar, triplicar el presupuesto de ambos sectores. Obviamente, matemáticamente no se podía, pero él decía que sí, y que para que eso sea, había que cambiar la Constitución. Puros engaños y frases huecas sin mayor contenido, pero estas medidas son una ofensa a la dignidad de los peruanos. Tiene que corregirse ya, porque definitivamente este tema atenta, tal como lo he planteado y como lo plantean muchos, contra no la estabilidad política, no la opinión pública o la opinión de partidos políticos, no. Atenta contra la salud pública y la vida de los peruanos, porque quien está conduciendo ese sector tan sensible en este momento de crisis sanitaria tiene esta manera de pensar y esta manera de actuar, para decirlo de alguna forma. Tiene que corregirse.